Ok, nítido, ya estamos grabando. Buenísimo. Ahora entonces, déjame darle a compartir. Ok, pues entonces nada, estábamos hablando de que la semana pasada, la clase del martes, al tener a Ranier como invitado, al maestro Ranier como invitado, pues nos quedamos pendientes con esta conversación, que era un poquito entrar en la historia, un poquito de, pues nada, del jazz, de la historia de Tim Panally, que es muy importante en cuanto a la historia de la música popular en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, no solo en Estados Unidos, sino de ahí que cómo se ha influenciado, es decir, cómo de ahí ha salido una gran influencia de música que todos escuchamos, cantamos, en fin, ¿no? Entonces era un poquito eso y un poquito ver la figura de Louis Armstrong, que es, en fin, es una figura importante en cuanto en el mundo del jazz, ¿no? Muy importante. Entonces era un poquito discutir eso, que habláramos de esto. Así que aquí tenemos el capítulo 2 de Singing Jazz, que está en la biblioteca y estaba también en la semana pasada. Y se van a ir dando cuenta, por ejemplo, el texto tiene varios como colores, ¿no? En lo que está subrayado. Entonces, más o menos el rosado, este texto ya yo lo cogí marcado de muchas cosas, ¿no? Pero leyéndolo me fui dando cuenta de como que hay un código de colores, ¿no? Y se los quiero compartir. El rosado es más que nada nombres, es lo que marca como nombres eh, de cantantes, de compositores, etcétera, ¿no? Así para que lo tengan ya un poquito en mente. Este amarillo intenso es, soy yo que leyendo he ido marcando cosas en esta nueva lectura, ¿no? Que le he dado al texto. Después vemos que hay como un rosita, uno más rosita, sí. Y eso es un poco, y este amarillito, más clarito, es un poco más, se va un poquito más a la historia, ¿no? A momentos donde hay alguna historia, algo concreto, ya histórico, algo así, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este párrafo se está hablando de la distribución de las canciones. Entonces vamos a comenzar, porque esto supone que ustedes se lo leyeron y se supone que lo estudiaron y que ya tienen idea. Entonces, ¿quién me quiere hablar un poquito de qué fue Tim Panally? ¿Por qué es importante Tim Panally? ¿Qué es Tim Panally? Ya saben, los que me conocen saben que si nadie se decide hablar en los próximos segundos, yo rápidamente mando a alguien. Timpanali, Muy bien, una valiente, eh, excelente. bueno, Timpanali era un conjunto, yo entiendo que de copistas, por así decirlo, compositores musicales, productores, ellos estaban todos en Nueva York y gracias a ellos se crea una denominación grande de lo que es la música popular en los Estados Unidos. Eso ocurrió durante los siglos XIX y XX, me parece. Em, Eso inició en los años 1885 porque a raíz de que realmente antes de ellos no había nadie que escribiera música, por así decirlo, porque entonces eh, Tim Panelli tuvo una gran importancia musicalmente porque se encargaron de recoger información musical para que se venda y la gente se eduque, de manera que así mismo como se compraban CDs o la plataforma esa que no recuerdo el nombre ahora, así mismo hicieran el esfuerzo por conocer las partituras de lo que las personas tocaban. Ok, voy a entrar ahí. Ok, no está mal, pero vamos a ampliar un poquito el contexto histórico y todo. No era que no se editaba música, es decir, toda la vida, desde que existe la imprenta, se ha escrito y se ha editado música, ¿verdad? Y la tradición, al fines del siglo XIX, principio del siglo XX, en básicamente el mundo entero, era que en cada casa había un piano y era muy típico que las personas, es decir, el entretenimiento era sentarse
en una reunión social, en una reunión social, en una reunión en casa. Lo típico era, decir, como vamos a decir, el highlight de la reunión era que se sentara las hijas de la casa, que eran las que usualmente se entrenaban a tocar piano y a cantar, y entretenían a los visitantes tocando piano y cantando. Eso era lo típico, ¿verdad? Eso lo vemos en infinidad de películas de época, que era lo normal, ¿verdad que sí? Es decir, porque no todo el mundo podía tener, no todos eran mecenas y gente rica que podían tener en su casa una orquesta de cámara tocándoles a los invitados. Eso eran los ricos hacían eso, y tenían, en los siglos anteriores, tenían incluso los grandes compositores de la época bajo su contrato personal, y les entretenían y les componían ahí en su casa y les entretenían a sus invitados, ¿no? Pero eso eran ya la gente muy rica, ¿no? Príncipes, emperadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se fue a medida que el piano se fue haciendo un instrumento, vamos a decir, más asequible. En cada casa había un piano. Eso era, es decir, eso era casi por ley, ¿no? Y como digo, el entretenimiento en esos momentos era sentarse al piano y tocar. Es decir, era muy típico, porque no había muchas cosas más para hacer, ¿verdad? No existía el internet, no existía la televisión, no existía la radio, nada de esto, ¿verdad? Entonces, para responder, ¿no? En la medida en que va pasando y se va adentrando el siglo XX, va viendo, vamos a decir, un interés por la música, más la música, lo que llamamos la música popular, ¿no? Versus la música culta, que siempre se había editado y todo esto, ¿verdad? Entonces, en Inglaterra empieza lo que se llama el Music Hall, después en Francia lo que se llama el vaudeville, ¿verdad? O el teatro de variedades, ¿no? Y este teatro de variedades, el Music Hall, el vaudeville, lo que hace es traer, es decir, popularizar, empezar, de hecho empieza con compositores, por ejemplo, aquí lo menciona, Gilbert and Sullivan, en Inglaterra. Ellos empiezan a componer operetas ya un poco más populares, con un viso más popular, ¿verdad? Y eso es lo que la gente, al ser más fácil de tocar, porque no son las composiciones de Rachmaninoff, en ese momento no estaba ni Rachmaninoff, composiciones es decir, pianísticamente complejas, ¿no? Ya de los románticos, ¿no? Tocar Beethoven, las cosas más complejas de Beethoven, tocar Liszt, es decir, Chopin, que pianísticamente es mucho más complejo. Pues la gente empieza a querer tener acceso a tocar cosas más sencillas y cantables, ¿verdad? Mucho más cantables. Entonces, ahí empieza a haber una demanda de música impresa. Y Tim Panelli, aquí está lloviendo fuertísimo. Amores, deme un segundo, por favor, porque está lloviendo y el agua me entra entera por toda la casa. Espérense. Listo, perdonen, pero mi casa es que tiene una ubicación que la lluvia viene siempre de frente y si lo cierro me empapa todo. Ok, entonces empieza a haber una demanda, déjenme ver que tengo dos participantes en el lobby. Empieza a haber una demanda, déjenme mover esto de aquí, eso es. Empieza a haber una demanda, ya entraron todavía. Ok, empieza a haber una demanda de música impresa, ¿verdad? Y Tim Panelli sencillamente lo que empieza es a responder a esto. Entonces, Tim Panelli es una calle en Nueva York donde empezaron vamos a decir, a aglomerarse editores musicales, ¿verdad? Personas que lo que hacían era sencillamente vender música impresa, es decir, empezar a editar música y venderla.
Entonces, dicen que, ya esto es una historia un poquito fuera de, dicen que el nombre de Tin Pan Alley, porque tin es eh, como, es decir, una latica en inglés, una lata, es un tin, ¿verdad? Un tin can. De este metal que sería como un aluminio, ¿verdad? Como este metal, como el aluminio, ¿no? Y entonces dices que como se oían todos los pianos de esa calle, y usualmente no eran pianos de gran calidad, sino eran pianos que sonaban, es decir, no eran Steinway and Sons, y se oían todos los pianos sonar, porque bueno, ahí también se componía música ya más que respondiera a los gustos del momento, ¿no? Estaban componiendo música. Entonces se oía en esa calle muchos pianos sonar y muchas veces no muy afinados, ni con los mejores sonidos. Sonaba como un estruendo que parecían como cacerolas, como que estuvieran dándole a las cacerolas. Y ahí es de donde sale el nombre de Tin Pan Alley. Pan es una cazuela en inglés y alley es un callejón, literalmente. Entonces se llamaba el callejón de las cazuelas de aluminio. Es el nombre literal, la traducción literal de esa calle, ¿no? Y así se quedó, se conoció como, tú eres de los Tin Pan Alley. Entonces toda la música que empezó ya a coger claro, empezó a haber un desarrollo y un cambio en la manera de componer y en lo que se le vendía al público, ¿no? Que era ya más popular, más cantable, más fácil de tocar, de ejecutar, más para fiestas, ¿no? Para reunirse en casa y que pasar un buen rato, en fin. Todo lo que salía de ahí, pues entonces se le llamó como la música de Tin Pan Alley, ¿no? Era como el conocido Tin Pan Alley. La Tin Pan Alley, hay personas que le dan, hay como una división en cuanto a los estudiosos, ¿no? A los musicólogos y esto, de cuál fue el final de Tin Pan Alley. Hay algunos que dicen que el final de Tin Pan Alley es cuando surge el micrófono, ¿verdad? Y al surgir el micrófono y surgir la radio, evidentemente, ya la música impresa no tenía tanta demanda, porque ya era más fácil y más cómodo sentarse al lado del radio y cantar a la vez que estaban los cantantes cantando en el radio, o sencillamente ser un oyente pasivo. Ya no había que tener una persona en casa que tocara el piano y que cantara, ¿verdad? Porque era mucho más fácil eso, ¿no? Entonces eso fue como, hay una gente que como que adjudica, vamos a decir, la decadencia de Tin Pan Alley a esa circunstancia. Otros lo adjudican ya más adelante, más en los late 50s, 60s, cuando empieza a surgir el rock and roll y ya era una música, es decir, que ya era solamente, se podía escuchar en la radio y ahora ejecutarla pianísticamente era completamente, para una persona normal, una ama de casa, era una cosa completamente que no sabe, que no era ejecutable, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces ahí ya otros achacan vamos a decir, la desaparición total de esa tradición de Tin Pan Alley al surgimiento ya del rock and roll y evidentemente, bueno, ya la radio ya existía y estaba muchísimo más avanzada, ¿no? Entonces, un poquito para dar ese contexto, ¿no? De Tin Pan Alley salieron las canciones famosísimas que después fueron las que vamos a decir fue el compendio de lo que se le llama American Songbook, que es como lo que serían las canciones, los clásicos americanos, ¿verdad? Salió todo de esas composiciones y de esas casas editoras que conformaron el Tin Pan Alley. Y de ahí pues salieron cantantes, influencias, compositores famosos, etcétera, ¿no? Fue como vamos a decir, la cuna de un movimiento musical que fue generando, empezó, es decir, todavía en los años 20 estaba lo que era el vaudeville, el teatro de variedades, vaudeville, que en francés, por supuesto, se escribe vaudeville, ¿no? Pero en inglés muchas veces lo escriben vaudeville, así literalmente, ¿no? Se puede escribir de las dos maneras, es válido, ¿no? Entonces, salió del vaudeville, después con la invención del micrófono vino lo que era el crooning, que fue lo que trabajamos en la primera semana, y de ahí fue saliendo ya, fue el blues, el jazz, es decir, todo esto se fue al rock and roll, etcétera, ¿no? Ha dado como y de ahí, bueno, pues la canción pop más moderna, etcétera, ¿no? Ha dado como se ha ido como transformando, ¿no? Y como dando a luz, vamos a decir así, como a otros géneros a medida que han pasado los años, ¿no? Entonces, vi que Gabriela tenía una mano levantada. Sí, Gabriela. Usted,
Sí, Bueno, lo digo, que realmente, em, o sea, cuando se hablaba de Timpamali también, yo quiero que usted me aclare, sí. porque entendí que hay un área geográfica que era donde se concentraban muchos músicos o era tiendas de instrumentos musicales, No, también no. le llaman. Ok, es básicamente, yo le estaba, cuando nos conectamos, estaba diciéndole a mi esposo es de New York, le estaba diciendo a mi esposo que la próxima vez que vayamos a New York me tiene que llevar ahí porque nunca he ido, ¿no? Y literalmente es como es un barrio, es como un lugar, es una calle, la 28 calle del oeste, estoy traduciendo la dirección, ¿no? Entre la Quinta y la Sexta Avenida, ¿no? Es decir, es una calle literal, un callejón que en ese momento sería, imagínate tú, el Nueva York de fines del siglo XIX, no era una calle como ahora, era un callejón, ¿no? Por eso se llama Tin Pan Alley. Entonces, era una calle donde se concentraban tiendas, literalmente, donde se vendía música, eran publicistas, es decir, editores musicales, ¿verdad? Y se vendía, la gente iba y compraba sus partituras, ahí también se componía, en esas tiendas también se componía, porque muchas veces los compositores a lo mejor no tenían el poder adquisitivo, los músicos siempre hemos sido pobres, salvo excepciones, no tenían el poder adquisitivo, imagina aquella época, para a lo mejor todos tener un piano en su casa. Entonces iban a la tienda y ahí mismo se sentaban a componer. Y de esas composiciones, pues, esas composiciones después, si eran buenas y si se llevaban a imprenta para la venta. Entonces, era un sitio donde la gente iba a comprar música también. Sí, iba a comprar música impresa. Que eso, la música impresa, ha dejado básicamente es como algo, ¿quién compra últimamente un libro de música impresa? Sí, eso es algo que yo ahora mismo, yo hace un par de días salí con mi esposo y pasamos por una tiendita de que vende, intenta ser una tienda de antigüedades, pero no la es, ¿no? Una tienda que vende cacharros viejos. Pero mi esposo había visto ahí que había un piano y a mí, es decir, yo quisiera tener un piano de verdad, ¿no? Ahora lo que tengo un piano eléctrico grande, que es el que llevo a cuando hay un concierto o algo así, y un teclado pequeñito que es el que uso en clase. Pero sí, crecí con un piano vertical en mi casa, en fin. Y me encantaría pues tener un piano, ¿no? Un piano de madera, un piano de verdad. Y entonces pasamos por ahí, pues nos vamos a pasar a ver que tú veas el piano y todo esto, ¿no? Y ese piano, son estos pianos viejos, un piano americano de Chicago viejo, ¿no? Muy viejo. Y el señor me da mucha risa porque el señor me dice, mira, aquí están las típicas banquetas de antes que se abrían y ahí tú podías guardar todas tus partituras. Y yo me he encontrado en mi caminar por distintas partes del mundo y eso, en casas de personas mayores, ¿verdad? Personas ya que tienen, tú sabes, están en sus 80, 70 y pico, 80 años, ¿no? Que tienen su piano todavía, su piano antiquísimo, con su banqueta llena de partituras antiquísimas, pero partituras de esas que tú dices, mira, esos son reliquias, son vintage. Y esas partituras eran de ese momento en que se vendía la música impresa. Ahora, por ejemplo, los cantantes de ópera son los más que yo veo que todavía siguen comprando el libro, ¿no? Cuando se está montando una ópera, cuando va a trabajar un personaje, que compran el libro de la ópera, ¿no? Entero, claro, la reducción a piano, no con la orquesta, pero que compran todavía un libro de ópera entero, ¿no? O por ejemplo que compramos un libro para soprano, por ejemplo, soprano ligera o coloratura, que tenga como una colección de arias famosas, ¿no? Todavía son los que veo que más o menos compran, pero la verdad que en el resto, fuera de ese mundo de la ópera, yo no veo que nadie compre música impresa, es decir, es algo como que ha perdido como ese empuje, ¿no? Y como esa popularidad que en ese momento eso era popularísimo, es decir, por eso Tim Paganelli se hizo tan famoso y tan grande, ¿no? Y impactó la historia de la música en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí a ver un poquito el... Profe, Sí. yo levanté una manito. Ah, ok, no la vi, perdón. No, es que yo soy muy chiquita, por eso que no se ve la mía. Que quizá para algunos resulte un poco fácil entender lo de Impanali como un clúster. Nosotros, por ejemplo, vamos aquí a la 30 de marzo y en la 30 de marzo encontrábamos todas las tiendas de música, instrumentos musicales, etcétera, etcétera. Entonces, Exactamente. Impanali era como un clúster que estaba en Nueva York
los cantantes oían una canción y la cantaban y punto, y se acabó. Entonces, Tim Panali es como el que agarra los derechos de esas canciones para que le tengan que pagar dinero, por un lado. Por otro lado, las imprime para que tú la tengas que comprar y como dice la profe, todo el mundo tenía un piano. Entonces la gente pues la tocaba en su casa. Y Exacto. entonces, obviamente, la decadencia, como dice ella, la teoría más creíble hasta ahora es el hecho de cuando viene el tema de la amplificación, ¿verdad? En donde ya tú tienes un micrófono y todo, tú lo puedes hacer mucho más fácil a partir más o menos del 1930, casi un siglo. Ahí viene la decadencia, pero en ese momento fue una solución y negocio, porque lo que viven viendo con los artistas siempre son negocios. 2 o 3 comerciantes vieron la posibilidad de acaparar todas esas partituras y bueno, tú quieres esa partitura en particular, tú tienes que venir donde mí. Entonces eran como clúster, eran negocios, en donde había una ganancia obviamente mayor para la productora, pero también los cantantes, los que en su momento estaban vivos, pues quizá pudieron recibir algún beneficio, pero casi siempre es después que tú te mueres. Ya eso a nivel de beneficio y eso también ya, es decir, se vino lo que es con el concepto de productora como tal, eso se vino a desarrollar un poquito después, ¿no? En esa época usualmente era como un cantante, los que han leído un poquito, que yo he dicho que todas las semanas traten de buscar un cantante, ¿no? Muchos de esos cantantes famosos de la época, Billie Holiday, toda esa gente, eran gente que se daba una oportunidad random, así, a lo mejor de cantar en un club porque había faltado alguien o porque decían, oye, mira, ella canta bonito, prueba, escúchala ahí. Y ahí era que la gente empezaba. Es decir, no había, era completamente diferente el sistema ¿sabe? De cómo triunfar, ¿no? En aquella época y cómo empezar a hacer una carrera de cómo se hace ahora. A eso ha cambiado, ¿no? Yo creo en todos los ámbitos de la música, ¿no? Desde lo más clásico hasta lo más popular, ¿no? Eso ha cambiado bastante. Pero bueno, vamos a ir... ¿Quién preguntó? Cierren los micrófonos, por favor. Por favor, apaguen los micros. Gracias. Entonces, mire, aquí vamos a ir viendo un poquito las partes amarillas, vamos a irnos deteniendo en las partes amarillas, ¿no? En una primera instancia, como decíamos, toda esa música estuvo más influenciada por la música europea, ¿no? Y lo que estábamos hablando, ¿no? El music hall, el vaudeville, etcétera. Incluso la música clásica europea, ¿no? Al principio de todo esto. Y Broadway en sus inicios todavía tiene, por ejemplo, los musicales más antiguos de Broadway, ahora ustedes conocen los más modernos, ¿verdad? Hamilton, todos estos musicales ya más modernosos que tienen hip hop y tiene toda esta vaina. Pero los primeros musicales, los más modernos, todavía se cantan se pueden cantar hasta con técnica lírica y de hecho demandan una técnica mucho más lírica, porque tenían toda la influencia de todavía la música europea clásica, ¿no? Entonces, en los años, como dice aquí, los años 10, 20, los americanos y los compositores radicados en Estados Unidos, pero nativos de otros países, sobre todo Europa, evidentemente, respondieron a ese estímulo de composición de maneras muy diferentes. Algunos eligieron basar su trabajo en los ejemplos más europeos, mientras que otros estaban convencidos de que tenían que buscar nuevas maneras de incorporar los valores y las cualidades de América a la nueva música que se iba a componer, ¿no? América, mi gente, en aquel momento, todo ha cambiado mucho, pero en aquel momento América era como la tierra de la maravilla, ¿no? Por eso es el famoso sueño americano, ¿no? Es decir, irse a América, emigrar a América era irse a una tierra salvaje, por decirlo así, ¿no? Donde podía pasar cualquier cosa y tú te podías hacer rico. Tú podías llegar siendo un pobretón irlandés y hacerte rico de pronto, ser terrateniente, tú sabes, hacerte rico. Entonces, esa era como la cosa, ¿no? América representaba una cantidad de valores y de cualidades, ¿no? En ese momento
que los compositores ya, vamos a decir, un grupo de compositores decidieron empezar como a reflejar eso en su música, no seguir arrastrando la influencia europea hacia la música popular americana, ¿no? Ahí vemos que hay nombres marcados, eso si les interesa, ustedes lo buscan y lo leen y estudian y eso. Ahora yo no voy a profundizar en cada uno de ellos porque, en fin, todo lo que digo, todos esos compositores, ¿verdad? Todos esos nombres marcaditos en rosado son compositores de distintos sitios, ya nacidos en Estados Unidos, nacidos en otros países, en Europa, en fin, emigrados a América. Ya George Gershwin, por ejemplo, la famosa canción Summertime de la famosa ópera Porgy and Bess, ya Porgy and Bess es una ópera completamente americana. Es decir, la temática, el tipo de composición, la música, ya eso no tiene nada que ver con la tradición operística europea, para nada. Y de hecho, Porgy and Bess en su momento fue un escándalo. Es decir, porque imagínense, estaba hablando, ponía en escena a personas negras, era la historia de los negros. Eso, ¿quién quería ver en ese momento? Y ahora estamos con toda esta lucha de vencer el racismo, a ver si logramos, ¿no?, superar el racismo de una vez y por todas, si logramos concientizarnos. Y no el racismo solamente hacia los negros, racismo en general. Sí, porque vivimos con un racismo institucionalizado, vamos a decir, o histórico, que no solamente hacia los negros, ¿no? Pero es ver la historia de personas negras en escena, cantando ya melodías. La reunión se va a acabar en 5 minutos, hacemos lo mismo, cuando se acabe nos volvemos a conectar todos, ¿ok? Cantando melodías que representaban ya y que tenían movimientos ya que recordaban a la música afroamericana. Eso era impensable, ¿no? Y todo esto viene de estos compositores que ya quieren empezar a mostrar otra cara, otra sonoridad en la música, ¿no? Aún cuando todavía se llama ópera, porque Porgy and Bess es una ópera, ¿ok? Entonces, vemos que dice aquí, uniquely American, estas canciones únicamente americanas, es decir, ya con ese sabor característico ya de la música que se empieza a definir como la música americana, todavía, ¿no?, tenían características, ¿no?, y tenían claros dejos de la música europea, ¿no? Todavía por eso Porgy and Bess es una ópera, no es otro género, sí, se llama ópera, ¿no? Y tiene estructura de ópera y la manera de cantarse es operística completamente, ¿no? Pero de ahí este escritor observa The American Popular Song, ¿no? La canción popular americana es como el último suspiro de melodía, ¿no? De ese romanticismo que venía destilándose de la música europea en el último siglo, ¿no? Es decir, esa canción que se empezó a popularizar tenía todavía esos dejos románticos en la manera de las melodías y todo esto, ¿no? Voy a seguir rapidito, ya todo esto ustedes se supone que se lo leyeron, y como digo, son nombres y compositores y cantantes, etcétera, etcétera, y voy a ir a cosas que me interesan, puntuales, ¿no? Las nuevas canciones desarrolladas en Timpan Alley por los timpanalenses, es decir, entre la cantidad de cosas ingeniosas y geniales que tenían y proliferaron con muchos truquitos, vamos a decir, nuevos, ¿no? Trabajando para llenar la demanda insaciable del público de esas nuevas canciones, de esas nuevas sonoridades. Sí, Timpan Alley fue literalmente como un hervidero de ese nuevo género que se empezaba a gestar en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York. El término Timpan Alley probablemente se deriva, ya eso lo dije ahorita, ¿no?, el constante golpear, ¿no?, o machucar, por decirlo así, de los pianos con esta multitud de canciones que en cada caso se estaba tocando una diferente, en cada editora se estaba tocando una canción diferente, ¿no? Y de esta cantidad de canciones, la sonoridad era como esto, ¿no? Como que se estuvieran golpeando, se estuvieran dando ay, Dios mío, cacerolazos. Se me enredó la lengua ahí. Entonces, este afluente, ¿no?,
de canciones vernáculas populares de amor, ¿verdad? Que se vertía desde Tin Panali, vamos a decir que fue la muerte del ragtime, que era un género de la época, y de la música sincopada de los coon songs. Esto es un género más ¿cómo decirlo? Ay, Dios mío, se me olvidó, de taberna. O sea, estas típicas canciones de taberna, ¿no? Que eran más sincopadas y que tenían más esta cosa de taberna, ¿no? Voy a seguir, las canciones que salían de ahí estaban, eso lo que decía, ¿no? Estaban más articuladas para la música popular, para la cultura popular, ¿no? Voy a seguir. Entonces, el gran libro de la canción americana, The Great American Songbook, fue construido de muy buenas canciones, consolidadas, ¿no? Por muy buenos cantantes, y por eso es que ha retenido la popularidad superando el span de vida, porque aquí se habla en este artículo más adelante de que muchas de esas canciones, es decir, claro, ahí se compuso muchísimo, ¿no? Como en todo, ¿no? En la música contemporánea va a haber canciones que pasarán y verán que sobreviven al tiempo y otras que no, esperemos que no sobrevivan al tiempo, esperemos que nuestra civilización moderna no siga en decadencia mental y de conciencia y esas canciones se queden en el olvido, enterradas muy profundo y nadie las recuerde jamás, ni esos cantantes tampoco. Entonces, de esas